Sí, Andrés, ¿ya llegó? Ahora sí. El perro también llegó. Profe. Listo, Fabián, hágale pues. Bueno, entonces íbamos ya cuarto, sustituir el actual límite mínimo sobre los resultados agregados. Pero espera que llegue tu compañera, que eso no está en la pantalla. Ok. A ver si me puedo conectar ahí el computador otra vez, que está fallando esto. O conecta tu computadora, efectivamente. ¿Qué hubo, Laurita? ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz otra vez? No, profe, se fue el internet. Antes de conectarme, les aseguro, bajo una promesa de la palabra de su profe, por eso me conecté como 7 o 10 minutos tarde, se fue la luz en este berraco apartamento. Profe, yo también puedo asegurar que se fue el internet. Pues sí, empezó a hablar como Wally y se voló. ¿Alguno de niños escríbale a Lisette para que le proyecte esa vaina a Fabián? Es que la verdad no, mi computador no está dejando coger el internet. Ah, no, espere que ya llegó ahí. Creo que la mogollita ya como el que la dejó entrar a clase. Bonita la hermanita. Señor. ¿Qué hubo? Que estaba hablando de su hermana. Ah, está un poquito cansona. Flaca, que le proyectes ahí a Fabián para que siga hablando de Sí, profe, ya. Basilea 3. Listo, Fabi. Estamos en el introducir un colchón de coeficiente de apalancamiento. Listo, profe. Introducir un colchón de coeficiente de apalancamiento para limitar en mayor medida el apalancamiento en los bancos de importancia sistemática mundial. Cuarto, sustituir el actual límite mínimo sobre los resultados agregados de, bueno, y dice algo en inglés. Bueno, no lo sé pronunciar. Output floor. Eso mismo. De basileados con un suelo sensible al riesgo, más robusto, basado en los métodos estándar revisados en Basilea 3. Cuando nos habla de sensible, ¿se refiere a que es muy emocional o a qué se refiere eso? Ayúdenlo ahí, niños. Como de ventajas, ¿no? Sensible. No se van a poner a llorar ahora. Háganle pues. Laura, Andrés, Lisette, Julie. Profe, que como que es muy susceptible a cambios rápidos, como forzosos. Excelente. A ese tipo de sensibilidad, ¿sí? Ahí es cuando tenemos que empezar a mirar términos, porque en el sector económico, financiero, administrativo, van a aparecer unos términos que pueden llegar a ser confusos para la persona que no tiene una mediana idea del tema, pero ustedes ya se van a convertir en los financieros de. Entonces ahí vienen unas características. Sensibilidad, ¿cierto? Va directamente ligado a una proporcionalidad o una intencionalidad de cambio muy rápido, ¿cierto? Esa es muy cercano a las elasticidades que veíamos en clases anteriores, ¿cierto? Si yo varío un poquito el precio, ¿qué pasa con la demanda? Si varío mucho el precio, ¿qué pasa con la demanda? O si varío el precio, la demanda sigue siendo la misma. Caso de las vacunas contra el SIDA, contra el cáncer. Si hubieran cobrado la vacuna esa contra el COVID, pues todo el mundo tiene que ponérsela, sí o sí. Bueno, el que quiera ponérsela, pues, porque hay corrientes que identifican otra cosa. Sigue, viejo, muy bien. Encontramos ya.
Entonces, es un comité de supervisión bancaria de Basilea, en reformas de Basilea 3. Está constituido por capital, liquidez y grandes exposiciones de riesgo. Muy bien. Por primer pilar, segundo pilar, tercer pilar. Y pues aparte de ello está por capital, cobertura de riesgo, contención del apalancamiento, gestión y supervisión del riesgo y disciplina del mercado. Empieza entonces por capital, está calidad y nivel del capital. El incremento del requerimiento mínimo de capital ordinario hasta el 4.5% de los activos ponderados por riesgo tras las deducciones pertinentes. Segundo, un colchón de conservación del capital formado por capital ordinario por valor de 2,5% de los activos ponderados por riesgo que eleva mínimo total de capital ordinario hasta el 7%. Sus Muy bien. restricciones a las distribuciones discrecionales cuando los niveles de capital del banco no cumplen el requerimiento del 7%. Un colchón anticíclico, no lo pude pronunciar, profe, qué pena, Muy bien. de entre el 0% y el 2,5% por capital ordinario, que se aplicará cuando se considere que el crecimiento del crédito ocasiona una acumulación inaceptable de riesgos sistemáticos. Capital con capacidad de absorber pérdidas en el punto de no viabilidad. Los instrumentos de capital podrán cancelarse o convertirse en acciones ordinarias si se considera que el banco es inviable. Se reducirá así el riesgo moral incrementado por la contribución del sector privado a la resolución de crisis bancarias futuras. Espera, para un minutico ahí, yo escribo acá un temita de la clase, de la primera, para guardarla y ya sigues. Para un segundito ahí, por favor. Listo. Hoy es 8, ¿cierto? Sí. Parte 1. Listo, Flaco, continúa. Ya dentro del primer pilar, entonces se sigue la segunda fila de cobertura del riesgo. Las revisiones de los métodos estándar para calcular el riesgo de crédito, el riesgo del mercado, el riesgo de ajuste de valoración del crédito y riesgo operacional. Estos mejoran la sensibilidad al riesgo y comparabilidad. Las restricciones del uso de modelos internos tienen por objeto reducir variabilidad injustificada de los cálculos de los activos ponderados por riesgo de los bancos. Segundo, riesgo de crédito de contraparte. Requisitos más estrictos para medir la exposición y incentivos de capital para utilizar entidades de contrapartida central, operar con derivados, un nuevo método estándar y aumento de los requerimientos por las exposiciones dentro del sector financiero. Las titulizaciones, reducción de la dependencia de calificaciones externas, simplificación y limitación del número de métodos para calcular los rendimientos de capital e incremento de los requerimientos para las más arriesgadas. Espera un segundo. Reducción de la dependencia de las calificaciones externas y limitación del número de métodos para calcular los requerimientos de capital. Perfecto, listo, sigue. Requerimientos de capital para exposiciones a entidades de contrapartida central de inversiones accionariales de fondos para garantizar una adecuada capitalización y sustentar un sistema financiero resiliente.
Muy Un bien. suelo tal revisado por, profe, ¿cómo fue que usted mencionó eso? Output floor, Eso. como piso, fuera de piso, algo así, basado en los métodos estándar de Basilea III. Limita la reducción del capital regulador que un banco puede disfrutar por utilizar sus modelos internos en vez de métodos estándar. Muy bien. Dentro del primer pilar, también la contención del apalancamiento. Un coeficiente de apalancamiento no basado en el riesgo que incluye posiciones fuera del balance, cuyo objetivo es respaldar el requerimiento de capital basado en el riesgo. También contribuye a contener la acumulación de apalancamiento en el conjunto del sistema. Ya se inicia entonces con el segundo pilar, que es la gestión y supervisión del riesgo. Los requerimientos complementarios del segundo pilar se centran en la gobernanza y la gestión de riesgos a escala de una entidad en su conjunto e incluyen el riesgo de las exposiciones fuera de balance y las actividades de titulización, las prácticas retributivas sólidas, las prácticas de valoración, las pruebas de tensión, el gobierno corporativo y los colegios de supervisores. Riesgo de tasas de interés en la cartera de inversión y, bueno, abro paréntesis, IRW. ¿Sí? Muy bien. Ya. Orientaciones exhaustivas sobre el proceso de gestión del IRW de los bancos, requisitos de divulgación mejorados a un umbral más estricto para identificar bancos atípicos y un método estándar actualizado. Tercer pilar, disciplina de mercado. Requisitos de divulgación revisados para el tercer pilar. Un marco consolidado y mejorado que incluye todas las reformas del marco de Basilea e introduce un cuadro de parámetros prudenciales clave de los bancos. Ya aquí pues se genera pues el método de liquidez, que son estándares internacionales de liquidez y vigilancia supervisora. Se relaciona el coeficiente de cobertura. Aclarando que la liquidez es qué, Fabi. La liquidez pues es como como el saldo fijo que se debe tener de cada entidad, como la capacidad. Lisette, ayúdale. El fondo fijo, perdón. Saldo fijo. Es la liquidez es la capacidad que tiene una empresa o una entidad bancaria para hacer frente a sus obligaciones financieras. No, dejen de fumar eso. La liquidez es la platica que está en el bolsillo. Ya hemos hablado de eso. La liquidez es la plata. Y acuérdense que parte de M0, M1, M2, M0, el dinero que tengo en el bolsillo y en la cuenta de ahorros M1, le voy agregando lo que tengo en cuenta de ahorros M2, lo que tengo en títulos, tarjetas y un poco de cosas. Pero la liquidez se refiere al dinero que tengo para empezar a generar valor. Los bancos requieren liquidez, seguramente no, claramente necesitan la liquidez para que haya aspectos naturales para cumplir con su objeto social, colocar dinero. Si tengo dinero, lo que hago es prestarlo. Cuando no lo tengo, lo que hago es conseguirlo a través de cuentas de ahorro, cuentas corrientes y tarjetas. ¿Qué me dices, Fabián? ¿Eso no es igual al fondo fijo? Es que, profe, cuando yo trabajé con Efecti, pues ellos decían que cada punto de servicio tenía que tener un fondo fijo y un saldo de liquidez. Sí. El saldo de liquidez, pues sí, regularmente es lo que usted dice, pero pues yo le entiendo, digamos que, no sé, un ejemplo, si se llega, ya no hay dinero para entregar, pongámoslo en un ejemplo ya por esa entidad postal, Sí. no hay dinero para entregar, entonces es ahí donde se presta ese dinero que está como reservado, ¿sí? Sí. ¿Es algo similar? Ah, por ese lado es, pero entonces, acuérdense que esto también se puede manejar como control. A ver, ¿cuáles las funciones del Banco de una de las funciones, entre muchas que tiene el Banco de la República, es el control de la inflación. Ese control de la inflación se da directamente ligado a la liquidez. ¿Cómo juega con la liquidez? Subiendo o bajando, incrementando o disminuyendo las tasas de interés.
¿Listo? Si yo incremento las tasas de interés que le estoy diciendo a Lisette, ir a sacar un préstamo le sale muy costoso. Laura, ir a sacar un préstamo le sale muy costoso. Entonces, estas dos niñas no sacan crédito. Por consiguiente, si ellas no sacan crédito, don Juanito que vende el tomate, pues se va a quedar sin vender el tomate porque Lisette y Laura no lo compran, excepto que el hombre le baje el precio para que ellas puedan alcanzar a. Ahí se controla la inflación. Otro manejo importante frente a la liquidez, el Banco de la República juega con algo que se llama encaje bancario. ¿Recuerdan el término? Si no, llévenlo a su diccionario. El encaje bancario es decirle a los bancos comerciales, el 20% del dinero que ustedes tienen, yo se lo voy a retener. O ustedes lo guardan, pero no lo pueden usar. ¿Para qué? Para quitarle liquidez al sector financiero y que no puedan prestar ese dinero. ¿Para qué? Para hacer el mismo efecto que acabo de hacer como ejemplo con Lisette y Laura. ¿Listo? Ese sería como el contexto, amigo Fabián. Siga pues. Listo, profe. Entonces, digamos, en liquidez, estándares internacionales de liquidez y vigilancia supervisora. Se inicia con el coeficiente de cobertura de liquidez, exige que los bancos mantengan suficientes activos líquidos de alta calidad para resistir 30 días en un escenario de financiación bajo tensión especificado por los supervisores. El coeficiente de financiación estable neta. Para un segundo, voy a hacer una pregunta odiosa. Fabián, no va a tener más ingreso. ¿Cuánto tiempo puede resistir? ¿Cuántos días? Yo aguanto uno. ¿Listo? No, yo ni uno. No, profe. Perfecto. Yo lo coloqué como un ejemplo, pero entonces ahí hay que mirar, o gano muy poco o mi análisis de liquidez no es el ideal. Lisette, pues ella no nos va a dar una respuesta natural porque ella vive con mamá y soquete. Laurita, lo mismo. ¿Dónde está Julie? Julie sí nos puede hablar un poco de eso, porque ella fue y le dijo al jefe, me voy. Y déme el agua donde me dé. Y ella aguantó ¿cuántos días, flaca? Como un mes y medio, profe. 30 y pico, ¿cierto? Como 45 días. Entonces, la multimillonaria Monte Alegre se dio el lujo de mandar a todo el mundo para el carajo y se quedó 45 días, ¿cierto? Ojo, con liquidez apropiada de meses anteriores, llámese liquidación, llámese ahorro, llámese novio bobo. Bueno, de ella no hablo así porque ella no es de novio bobo, ¿sí? Igual es un bobo, pero organiza las características de... Entonces, ahí vienen como contextos naturales para aguantar esa liquidez. Julie, estoy jugando, no se vaya a enojar conmigo. Listo, príncipe ese. Mi novio no está por ahí, profe. Muy bien. Entonces, la característica va a eso. ¿Cómo puedo tener ese tipo de liquidez y cómo puedo jugar con eso? ¿Listo? Muy bien, Flaco, sigue. Entonces se decía que el coeficiente de financiación estable neta es un indicador estructural a largo plazo diseñado para paliar desajustes de liquidez. Cubre la totalidad del balance y ofrece incentivos a los bancos para que utilicen fuentes de financiación estables. Las directrices de principios para la adecuada gestión y supervisión del riesgo de la liquidez que el comité publicó en el 2008 recogen las lecciones extraídas de la crisis, pero se basan en una revisión fundamental de las buenas prácticas de gestión del riesgo de liquidez en organizaciones bancarias. Seguimiento del supervisor. El marco de liquidez incluye un conjunto común de criterios de seguimiento intraía y a más largo plazo para ayudar a los supervisores a identificar y analizar las tendencias del riesgo de liquidez a nivel de tanto bancario como sistemático. Las grandes exposiciones al riesgo. El régimen relativo a las grandes exposiciones se estableció para mitigar los riesgos sistemáticos que generan la interdependencia de las instituciones financieras y las concentraciones de exposiciones. Aquí hay algo pequeñito. Dice, el comité identifica los bancos de importancia sistemática mundial por medio de una metodología que incluye tanto indicadores cuantitativos como elementos cualitativos, además de cumplir los requerimientos de capital en función de riesgo y el coeficiente de apalancamiento de Basilea III, deben contar con una mayor capacidad de absorción de pérdidas
para reflejar si el mayor riesgo que comportan para el sistema financiero. Directamente el Comité de Desarrollo también, el Comité de Desarrollo también es un conjunto de principios sobre la metodología de evaluación y el mayor requerimiento de absorción de pérdidas para bancos de importancia sistemático local. Miren una cosa importante. Resulta que los bancos empezaron a tener unas inconsistencias muy grandes respecto a cómo manejar la cartera en mora. Entonces, voy de nuevo con nuestra tremenda gerente Avendaño, donde ella tiene un crédito, tuvo inconvenientes económicos, perdió la liquidez, perdió el ingreso de dinero, ¿cierto? Y tuvo su crédito y empezó a entrar en mora. Recuerden que cuando a mí los bancos me dan una tasa de interés, pero cuando entro en mora me cobran una tasa más alta. Eso está firmado en los documentos. Y llega algo que se llama cartera castigada. ¿Qué significa? Cuando pasan 120 o 150 días, los bancos dicen, voy a parar esto acá, ¿cierto? Y lo llevo a cartera castigada, que eso va contra la utilidad. Pero hace bastante tiempo los bancos, además de manejar la cartera castigada, dejaban el crédito como abierto, como libre. Y todos los meses se venían generando intereses. Como no había pago, los intereses iban al capital, ¿cierto? Y ese nuevo capital también le generaba intereses del siguiente mes. Eso hace varios años no era ilegal. Después salió un contexto donde se decía que era ilegal y que uno no podía cobrar intereses sobre los intereses, porque eso sería usura. Entonces, ¿qué pasaba? Los bancos dejaron abierto eso, entonces Lisset debía 3 pesos, ¿cierto? Y a la vuelta de 15 o 20 años llaman a Lisset, la logran encontrar, ¿sí? Se fue con sus 3 primos a una rumba y la encontraron. Y le dicen, usted ya no debe 2 pesos, debe 100,000. Entonces, ¿qué pasa? El escenario de interés es absolutamente gigante y ahí en una de estas reuniones, ¿cierto? Basilea, y hay otras, no solo Basilea, sino mini reuniones donde entes o entidades financieras o gurús del tema de las finanzas empiezan a analizar qué hay que hacer. No sirve de nada colocar una cartera castigada y seguir cobrando intereses. Cojamos la cartera castigada, perdamos entre comillas ese dinero y crucémoslo contra la utilidad, o sea, la utilidad podría ser más alta y hace como si el banco pagara eso, lo tienen en una cuenta reserva y ahí es cuando buscan casas de cobranza o cuando colocan personajes de call center a llamar o buscan esa manera natural de mirar cómo se recupera pues ese dinero que se adeuda por parte de los clientes, tarjetavientes, como se quiera llamar. ¿Listo? Muy bien, viejo, sigue. Entonces se sigue con las Pero aquí características. sigo yo. Regáñalo, regáñalo, Fabián ya habló mucho. Dale, regáñalo, dale. regáñalo. Descanse, Fabián. Entonces, las características principales de Basilea 3. Entonces, dice 2010 y 2007, pues porque fueron cuando se firmaron como todos los acuerdos y todo lo que leímos anteriormente. Entonces, primero está el incremento del nivel y la calidad del capital. Los bancos están obligados a mantener más capital y de mayor calidad para hacer frente a pérdidas inesperadas. El capital del nivel 1 mínimo pasa del 4% al 6% y al menos sus 3/4 partes deben ser de la máxima calidad, acciones ordinarias y beneficios no distribuidos. Los bancos de importancia sistemática mundial, G-SIB, están sujetos a requerimientos de capital adicionales. Profe, esas siglas son muy difíciles de encontrar. Eso iba a mirar y ya iba a preguntar. ¿No encontraron nada de eso? No, no están porque son siglas difíciles. Me aparece el medio ambiente y cosas que yo digo, no No van, van, no las entiendo, no, no no van. las encuentro. Espérate un segundo. Esos son los bancos de importancia sistémica mundial. Eso es lo que significa.
¿Listo? Bancos de importancia sistémica mundial. Aquí encontré una definición, profe. Dice la metodología GESIP identifica 5 amplias categorías de factores que influyen en la importancia sistémica mundial del banco. Tamaño, actividad interjurisdiccional, interconexión. Flaco, se escucha lejos. Acomódate mi micrófono, Andrés. Ahí está bien, profe. Ahí suena, sí señora, ahí suena perfecto. Ahora sí, que son ¿cuántas categorías? Perdóname. 5 categorías. Listo, dale, ¿cuáles son? Actividad interjurisdiccional, Sí, interconexión, sí. sustituibilidad, infraestructura financiera y complejidad. Perfecto. Entonces, Lice dijo que era complejo y todos encontraron que era esa vaina, entonces ahora No regáñelos me a parece todos. justo. Ella buscó durante 10 Yo no sé días. qué pasa con mi Google. Hoy es viernes, Flaca, relájese. Ella dijo que durante 10 días no pudo. Gracias a Dios. Y Laura encontró, Andrés encontró. El vecino aquí de Terrible. mis padres me acaba de mandar por debajo de la puerta otra definición. Ay, tampoco, profe. Ush. Muy bien, dale pues. Pero sigamos. Muy bien. Segundo, la ¿Va a, mejora de la va a salir cobertura hoy o después de esto no tiene permiso de salir? Páseme a su mamá, que no va a llegar a las 3 de la No voy a salir. A las 3 de la mañana, sí. mañana. Seguro. De No, castigo. me están dando re duro, siempre De me dan duro. De 5 castigo. para las 3, ahí está. Exacto. Ni un minuto más, ni un minuto Ni un menos. minuto menos. Listo, Flaca. Bueno, dale, ya, pues. serio. Mejorar la cobertura del riesgo. Los requerimientos de capital por riesgo de mercado se incrementan. Ay, ya hablo más mal. Se incrementan notablemente y se calculan en función de las tensiones en los mercados en los 12 meses anteriores. Muy bien. Tras estas reformas, el marco incluye también el riesgo y ajuste de valoración del crédito. Las revisiones a los métodos estándar para el cálculo de los riesgos de crédito de mercado, de ajuste de valoración del crédito y operacional aportan más sensibilidad al riesgo y una mayor comparabilidad. El objetivo de las restricciones del uso de modelos internos es reducir la variabilidad injustificada de los cálculos del RWA de los bancos. Díganme qué es eso, Riesgo. ya que a ustedes todo les aparece. Ese es el riesgo, Flaca. Ya Fabián nos había explicado eso. Bueno. Un límite mínimo sobre los resultados agregados y eso, bueno, el profesor bilingüe nos lo dice. Limita las ventajas que puede reportar a los bancos el uso de sus modelos internos para calcular los requerimientos mínimos de capital. Tercero, la limitación de apalancamiento bancario. El coeficiente de apalancamiento constriñe, ¿qué es eso? Constriñe. Sí. La Disminuye, acumulación reprime, va cerrando. Ok. La acumulación de deuda para financiar inversiones y actividades de los bancos, el apalancamiento bancario, reduciendo el riesgo de una espiral de desapalancamiento en fases de desaceleración económica. Esto es de esa. Los bancos de importancia sistemática mundial están sujetos a requerimientos más estrictos para la coeficiente de apalancamiento. Cuarto, mejora de liquidez bancaria. El coeficiente de cobertura de liquidez obliga a los bancos a mantener activos líquidos suficientes para superar un periodo de tensión de 30 días. El coeficiente de financiación estable neta insta a las entidades bancarias a casar mejor la duración de sus activos con la de sus pasivos. Listo, mira lo que, espera un segundo, mira lo que decía anteriormente. Imaginemos por un momento que Lice tenga en su cuenta 10 pesos y vaya a retirar sus 10 pesos y el banco le diga que solo le puede entregar 2. A eso se refiere. Un escenario masivo, también les compartí en su momento, no recuerdo si fue con ustedes, con otro curso, donde un personaje habló mal de Davivienda y durante 3 días seguidos el tarjetaviente fue a sacar su dinero de Davivienda. Si usted recibe que el 90% de sus clientes vayan durante 3 días seguidos a sacar el dinero, es muy probable que un banco se quiebre.
porque sacar en aquella época 19.000, 20.000 millones de pesos, o sea, esa erogación de dinero permanente puede quebrar al mismo Bancolombia, al mismo Davivienda, que son poderosísimos, ¿cierto? Entonces hay que mirar cómo se mejora esa liquidez estructural para empezar pues a proveer, ¿cierto? De liquidez al banco para poder soportar esa erogación de dinero. ¿Listo? A eso es lo que se refiere cuando se habla de mejora de la liquidez bancaria. Listo, Lizeth, dale, vamos. Y por último, la limitación de la prociclicidad. Los bancos retienen beneficios para acumular capital durante periodos de elevado crecimiento económico para poder disponer de él en los momentos de tensión. Muy bien. Y ya, pues, Los bancos retienen beneficios para acumular capital durante periodos de elevado crecimiento económico para poder. Muy bien, excelente. Aquí vienen unas preguntas, ya habíamos manejado esto, imagino que con ustedes. Ustedes han notado que cuando el caficultor colombiano tiene inconvenientes por el precio de su carga de café, inmediatamente salta paro. Esto no es político, simplemente quiero entender un contexto porque pasan todos los sectores económicos. Sale a paro, le protesta al gobierno, que está muy caro los fertilizantes, que ayude. Listo, entonces, ¿qué hace el gobierno? Le garantiza al campesino para que habilite las vías y lo que sea, que le va a pagar mínimo por su carga 20 pesos. Si la carga está en 21, pues a ellos les va bien y ganan. Pero si está en 19, el gobierno les da el peso que falta. ¿Listo? Eso suena bien. Pregunta, cuando están en 30 y en 40 pesos, ¿ellos le van a devolver el excedente al gobierno del préstamo que hicieron? Y la respuesta es no. El impuesto del 4 por mil, que es tan fastidioso hoy en día, arrancó con el 2 por mil y fue para ayudar a un problema crítico con los bancos. Y se les dio un poconón de recursos para que los bancos no se quebraran. La medida me parece que es muy pertinente, porque ya lo hemos hablado, ¿cuántos empleados tiene un banco? Imagínense donde se cierren 2 o 3 bancos en Colombia, el desempleo sería una cosa absurda, abrumante, porque no solo son los empleos directos que genera un banco, sino los millones de empleos indirectos que genera. El que le provee las dotaciones, el papel, agua, luz, bueno, ahí comen muchísimas cantidades, los de los restaurantes, los de los transportes, los taxis, bueno, eso es todo un ciclo económico. Entonces la estructura se empezará a generar cuando el gobierno colombiano le dijo a los bancos, hey, ahora devuélvame ese rubro del 2 por mil que le entregamos hace un poconón de tiempo, ahora devuélvalo. Eso nunca ocurre porque la única empresa que es, ¿cómo lo digo yo? Como un barril sin fondo son los estados. ¿Listo? Venezuela está quebrado, pero el gobierno como tal sigue. El Banco de la República pudo haber generado pérdida, pero igual sigue porque es el ente emisor. Entonces ahí vienen como esas características referentes a que tenemos que ser mucho más concordantes con las legislaciones que generamos. ¿Listo, Lisette? sí, profe. Sí, señor. ¿Listo, Fabi? ¿Listo? Profe, me quedó una duda. Bueno, no la Señora, dijeron. dale pues. Si, bueno, una empresa colombiana, un local colombiano, algo de más colombiano, pide un préstamo al exterior, ¿lo paga el Banco de la República? Bueno, lo paga el banco, El gobierno es el garante de ese pero, préstamo. profe, ¿el gobierno después recupera la deuda que le está pagando o cómo No. hace? Si la empresa se quebró a nivel internacional y eso paga, seguramente si la empresa sigue en Colombia le cobrará eso. Pero por eso el gobierno termina siendo el garante de eso. ¿Por qué? Porque se crea una legislación diciéndole al país, al gobierno, hey, cuide a sus empresarios. ¿Cierto? Y eso también garantiza el pago para los entes internacionales o para los bancos internacionales. Por eso ahora tomar un préstamo fuera tiene una cantidad de características, inconvenientes y cosas. ¿Por qué? Para que el gobierno también entre comillas, se cure en salud. ¿Listo? Muy bien. Laurita, ¿qué se hizo? Ah, ya la vi. Hágale pues, termine. Sí, señor, ya comparto. Ok.
Listo, profe, ¿ya la ven? Sí, señora. Bueno, profe, entonces sí vamos en el tercer punto. Entonces, los supervisores deberán tener expectativas de que los bancos operen por encima de los coeficientes mínimos de capital requerido y exigirles que mantengan capital por encima del mínimo. Esto es 2, ¿cierto? Basilea 2. Sí, señor. Ok, listo, muy bien. Cuarto, los supervisores deberían intervenir con prontitud a fin de evitar que el capital descienda por debajo de los niveles mínimos requeridos que se publica quién tiene la autoridad para hacerlo, los controles internos y la frecuencia de divulgación. Entonces, el pilar 2 se aplica a nivel consolidado del grupo y no es obligatorio divulgar información sobre los bancos individuales que consoliden, excepto la exigencia e integración de capital mínimo de cada entidad. Ahí parece le fue un errorcillo ortográfico. Sí, señor. Bueno, entonces, el pilar 3 es la disciplina del mercado. El objetivo es complementar el proceso de supervisión desarrollando un conjunto de principios de divulgación de información que permita a los participantes del mercado evaluar el perfil de riesgo de un banco y su nivel de capitalización. El pilar 3 se aplica a nivel consolidado del grupo y no es obligatorio divulgar la información sobre los bancos individuales que consoliden, excepto la exigencia e integración del capital mínimo de cada entidad. Basilea 2 no requiere que la información se divulgue, que la información de divulgación esté auditada por un auditor externo, a menos que las autoridades locales establezcan lo contrario. En cuanto a la frecuencia de divulgación, Espera un segundo. Otra vez de nuevo voy a hacer un ejemplo para colocar contexto. Laura, vamos a hacer, repito, es un ejemplo. Laura Vázquez, vamos a hacer una salida de campo, ¿sí? Nos vamos el viernes y volvemos el domingo en la noche. ¿Cuánto dinero tienes para eso? Quiero una cifra. ¿A la mano? Sí. Pues ahí hay 300. 300 pesos, 300,000. 300.000. Perfecto, Lisette. 300.000. 300,000. Andrés. Hay como 150.000. 150,000, muy bien. iPhone de Fabián. No asistiría porque no tengo. No, mentiras. No, como 50.000, pues. Como 50,000, muy bien. Laura Sánchez. profe, que los míos, ¿Cómo, flaca? que la plata sea mía, profe. Yo no sé, que la plata sea el que usted se la va a gastar, no Bueno, sé de quién si sea la es plata. mía, tengo como 10.000 pesos. Bueno, entonces con la de su mamá llega a 300,000 también. Sí, Muy bien, Julie. Pero en ese momento en billetes, liquidez. No tanto en liquidez, lo que tengas para la salida de campo. Yo no sé cómo sea si los tengas en monedas, en mogollas, en la cuenta, no sé. No, pues en la cuenta tengo, pero no para eso. Perfecto, entonces ¿cuánto hay? En la cuenta hay como 400. No, ¿cuánto hay en la cuenta? ¿Cuánto hay para la salida de campo? Para la salida de campo, por ahí 50. 50, perfecto. Profe, ¿y usted? Ustedes me llevan. O yo simplemente Se va a cogería acabar la clase. Ah, caramba. Ya nos vemos. ¿Dónde dice eso? Ah, sí, menos de un minuto. Chao, ya nos vemos.